Buenas tardes a todos. Damos comienzo a estas jornadas internacionales de la familia con el título La familia como fundamento de la comunidad. Tenemos hoy el privilegio de contar con Rod Dreher, autor, yo creo que en nuestros ámbitos le conocemos por muchos motivos, pero últimamente por ser el autor de la opción benedictina, y acaba de publicar también en castellano gracias a la edición de Encuentro, su segunda obra, Vivir sin mentiras. Pero no vamos aquí a hablar de su libro, porque esto corresponde a la presentación que se ha preparado para dentro de unas horas. Agradecemos especialmente a Rod Dreher toda esta carrera maratoniana que está haciendo entre hoy, mañana, pasado en distintas instituciones para, bueno, no solo para hablar de este Vivir sin mentiras, sino para ilustrarnos. Pero nos toca ahora hablar de lo propio de la familia y en ese sentido creo que a lo largo de su obra como periodista, como conferenciante, como todas sus intervenciones públicas, Rod Dreher se ha manifestado de manera inequívoca a favor de la familia. Y eso es lo que hace que hoy le tengamos aquí en estas jornadas internacionales, ¿no? Es cierto que toda su evolución, toda su carrera y su desarrollo profesional pasa por distintas fases. Comienza su carrera como crítico de televisión, ejerce como periodista en distintos medios, tiene un blog titulado Crunchy Con. El blog después pasó a llamarse o a denominarse con su propio nombre, que lo identificaba clarísimamente, ¿no? En ámbitos académicos, esta opción benedictina ha sido muy, muy comentada. De hecho, aquí en la Universidad CEU San Pablo, al hilo de esta opción benedictina, hablamos también de la opción paulina. No como algo contrapuesto, sino en consonancia también con esa preparación, con ese cargar pilas. En este punto sí que nos parece desde el Instituto de la Familia que ese cargar pilas, ese lugar donde recurrir, ese pues ámbito tan propio de cada uno de nosotros es la familia. Así que aprovechando que en su libro tiene precisamente un capítulo en el que trata de la familia como célula de resistencia, hemos pedido a Rod Dreher que nos hable precisamente de esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es escucharle inicialmente, porque es mucho más interesante escucharle a él que a mí, escucharle inicialmente y después estableceremos un coloquio que iremos preguntándole distintas cuestiones, pero también queda abierto el chat de este evento para que los que nos están escuchando y nos están siguiendo de forma telemática puedan a través del chat hacer las preguntas que ellos deseen. Sí que les pido a todos, como veo que ya está sucediendo, que silencien los micrófonos para no interferir en la propia ponencia de Rod Dreher. Y sin más, y agradeciéndole muchísimo su presencia aquí y el esfuerzo que está haciendo por acompañarnos hoy, pues iniciamos estas jornadas internacionales de la familia, fundamento de la comunidad, y le doy la palabra al profesor Dreher para que comience a ilustrarnos sobre la familia. Well, thank you for welcoming me, and thank you for being willing to listen to my ideas about the family in a totalitarian society. Gracias por recibirme y gracias por querer escuchar mis ideas sobre la familia en una sociedad totalitaria. In my book, Live Not by Lies, I talk about what I see as the coming soft totalitarianism and the strategies that all of us must follow
to resist it. En mi libro hablo sobre mi visión del totalitarismo suave y las estrategias que tenemos que llevar a cabo para luchar contra él. The family plays a key role in building the resistance. La familia desempeña un papel clave para resistir para combatir esa resistencia. Family is where we first learn to love other people. And if we're lucky, it's also where we first learn how to live in truth. La familia es el lugar donde aprendemos a amar a los demás y es el lugar donde aprendemos a vivir en verdad. In my book, I offer a strong model of anti-totalitarian resistance based in the Christian family, the Benda clan of Prague. The Bendas are a large Catholic family who suffered greatly in 1979 when the Czechoslovak state sentenced their patriarch, Václav, to 4 years in prison for his activities fighting for human rights. En mi libro presento un fuerte modelo de la familia, basado en una familia cristiana, en una familia en particular, que es la familia Benda, que vive el comunismo en 1939 en Checoslovaquia, cuando mandan a su padre a prisión durante 5 años. Václav Benda and his wife Kamila, both professors, were the only believing Christians working at the topmost level of the Czech dissident movement. They were Catholics. Václav y Camila, su mujer, eran los dos profesores de universidad y eran los únicos creyentes del mundo académico en ese momento. Los dos eran católicos. Václav was the father of 6 children, and he believed that the family is the bedrock of civilization and must be nurtured and protected at all costs. Václav era el padre de una familia de 6 hijos y creía que la familia es el fundamento de una sociedad. Benda said that we must throw away all the cliches about liberation from the traditional obligations of marriage and family, because he said in a Christian marriage, marriage and family offered 3 gifts that are urgently needed for believers struggling within totalitarianism. Tenemos que olvidarnos de los clichés que están ahora incluidos en el matrimonio de una familia cristiana y centrarnos en los 3 dones que para los creyentes finitos de toda la familia cristiana. The first gift is the fruitful fellowship of love. El primer don es la comunión de amor. The second gift is freedom, the freedom that we have to be ourselves within the fellowship of love within a family. El segundo es la libertad para ser nosotros mismos dentro de la comunión familiar. And the third gift is the dignity of the individual within family fellowship. Y el tercero es la dignidad del individuo dentro de la comunión familiar. Now, Václav Benda was not a utopian about the family. He acknowledged that families are all too human and filled with failure and weakness. Václav no era un utópico y sabía que las familias son humanas y están llenas de conflictos y errores. In the past, though, the family could depend on the outside world to support its mission, and in turn, strong families would produce citizens capable of building strong societies. Sin embargo, en el pasado, la familia contaba con el apoyo del mundo exterior para formar ciudadanos capaces de enfrentarse al mundo. Under communism, however, the family came under direct and sustained assault by the government, which saw the sovereignty of the family as a threat to the state control of all individuals. Sin embargo, can you repeat that? Sorry. Under communism, however, the family came under direct assault by the government, which saw the sovereignty of the family as a threat to the state control of all individuals. Sin embargo, para solventar el comunismo, la familia se convirtió en una amenaza para el Estado, ya que atacaba directamente al control que querían de la academia. Benda wrote that a left-wing intellectual terror achieved what it wanted. Marriage and the family became extremely problematic institutions. De modo que la familia y el matrimonio se convirtieron en instituciones muy problemáticas. Well, traditional families, Christian and otherwise, living in the liberal capitalism of today,
know all too well that the left-wing assault on traditional marriage and family began in the West with the sexual revolution of the 1960s. Las familias tradicionales sabían que el asalto a la familia tradicional había empezado en Occidente con la revolución sexual de los años 60. It continues today in the form of direct attacks by the woke left, that is to say, the progressive militants, including law professors who advocate for legal structures that dismantle the traditional family, which they believe is an oppressive institution. Hoy continúa gracias al movimiento woke de izquierdas que se ha armado entre otros profesores de derecho que intentan definir modelos estructurales para destruir y desmantelar la familia. But it doesn't only come from the left. With the advance of consumerism and individualism, we have built a social ecosystem in which the function of the family has been reduced to producing autonomous consumers with no sense of connection or obligation to anything greater than fulfilling their own desires. Sin embargo, esta amenaza no solo viene de la izquierda, sino también de las industrias que se han convertido, o sea, del sistema que se ha convertido en un sistema completamente consumista, que ha convertido a la familia en una simple productora de consumidores que no trabajan para nada más grande que sus propios deseos. We will talk about some of these threats later in our conversation, but I want to add at the last that Benda said that a Christian father must above all be a servant of Jesus Christ. Hablaremos más tarde de las amenazas que atacan a la familia hoy en día, pero quería comentar que Benda, el padre de esta familia, decía que el padre de una familia tiene que ser ante todo un siervo de Jesucristo. And he also said that the family house must be a real home, which he defined as a place which is livable and set apart, sheltered from the outer world, a place which is a starting out point for adventures and experiences with the assurance of a safe return. Decía también que la familia era, la casa tendría que convertirse en un hogar real al que la gente querría volver porque está abierta a experiencias y aventuras. The loving, stable Christian home is a place that forms children who are capable of loving and serving others within the family, the church, the neighborhood, and the nation. Un hogar lleno de amor y estable, cristiano, es el que forma individuos capaces de amar a los demás, en la familia, en las iglesias y en la sociedad. For Christians, the family does not exist for itself alone, but first for God and then for the sake of the broader community. A community is a family of families. Pero para los cristianos, la familia no es solo para la sociedad, sino que primero es de Dios y después de la comunidad, que es sin duda una comunidad, una familia de familias. When a nation and its people are held captive by a totalitarian order, then Christians and their families must push as hard against the totalitarian world as it pushes against them. Cuando el totalitarismo llega a la sociedad, las familias cristianas deben luchar en contra del mundo totalitario tan fuerte como él lucha contra ellas. That's what Václav and Kamila Benda taught, and that's how their family lived. Esto es lo que Václav y Camila enseñaron a sus hijos y es como vivieron. The Bendas gave me lots of advice about how Christian families can resist the soft totalitarianism coming at us today. And I hope that in our discussion today, we can talk about some of that practical advice. La familia Benda me dio varios consejos para combatir el totalitarismo suave y me gustaría poder hablar de ellos durante el coloquio de hoy. Because the totalitarianism that we're facing now is not a totalitarianism that comes from the state, not completely, but it is still totalitarianism, and we still must take it very seriously. Porque el totalitarismo de hoy en día no viene solamente directamente del Estado, pero sigue siendo un totalitarismo fuerte al que tenemos que combatir. Thank you. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Reger. Y en este sentido,
y al hilo de su intervención, es cierto que cuando yo leía la historia de la familia Benda, veía claramente frente a qué resistían. Pero mi pregunta inicial es si esa resistencia en un mundo como el nuestro es necesaria y resistimos frente a qué, que es un poco el final de su intervención. When I was reading your book, it was pretty clear against what the Mendes family was fighting for. But when you're talking about these resistant families nowadays, you speak about resistance, but nowadays it's against what? First of all, we must resist a post-Christian culture that tells us God doesn't exist and that we, our individual selves, are God. Lo primero que tenemos que resistir es a la cultura poscristiana que nos dice que Dios no existe, que nosotros existimos aparte de Dios. We have to resist against a radical individualistic culture that denies the role of the family as a God-given institution. Tenemos que resistir a una cultura individualista que niega el papel de la familia como institución divina. And more broadly, we have to resist this overwhelming ideology that is coming to us from the consumer world, from all the institutions of our society, which have abandoned Christian values and instead are substituting a utopian progressive idealism. Y más generalmente tenemos que combatir esta angustiosa ideología que ha tomado todo nuestro mundo, que es consumista, que ha tomado las instituciones y que ha hecho que abandonemos los valores cristianos para apuntarnos a un ideal utópico y progresista. And finally, I think it's really important that we resist this idea that the line between good and evil goes between people of different races, of different religions, of different sexes. Y también es muy importante resistir a la idea de que el bien y el mal vienen de personas de diferentes razas, de diferentes sexos. In this society today, we are taught that evil is something that comes from religious people, from white people, from heterosexual people, etc., and that the people who are the opposite of these things are sacred. I think this is wrong. I think that we have to teach that everyone is made in the image of God and everyone deserves dignity and respect. Esta sociedad de hoy, en la sociedad de hoy aprendemos que el mal viene de la gente que es religiosa, de la gente blanca, de la gente heterosexual y que todo lo opuesto a eso es sagrado. Y esto está completamente equivocado, ¿no? Yo creo que la visión es que todo el mundo es digno, todo el mundo está hecho imagen de Dios. And the main problem we face, though, is that this new ideology is overwhelming. It has captured almost all of the institutions of Western society, especially major corporations, which send propaganda constantly into our homes and to our lives everywhere. Creo que el problema principal es que esta nueva ideología ha llegado muy fuerte y ha tomado todas las instituciones y empresas muy importantes que envían propaganda sobre la ideología hasta nuestras casas. Bien, esto es así y efectivamente nos encontramos con una imposición de lo políticamente correcto en todos los ámbitos. Ahora bien, dentro de esa corrección política, que es un tema que en la Asociación Católica de Propagandistas nos interesa y estamos tratando especialmente, nos encontramos al mismo tiempo que, siendo un núcleo fundamental la familia, y ya hemos visto esos frentes a los que hay que resistir, esa cultura postcristiana, sin embargo, debería ser, a pesar de la corrección política, algo que mereciera una protección especial, protección por parte de la sociedad, protección por parte de la ley,
protección por parte de la autoridad en el sentido en el que decía usted que la familia es para Dios y la familia es núcleo de la comunidad. No sé hasta qué punto, o quiero que usted me diga hasta qué punto tiene esa protección por parte de el poder, la autoridad, etcétera, etcétera. Porque en España podemos ver qué protección tiene y qué protección no tiene. So as we believe here in the association, the family is a fundamental core, not only for the life of every man, but for society in general. So as you're saying, it is a God institution. Do you think that as it is the institution that underpins the rest of them, deserves special protection? Or does it have that protection? Because here in Spain, we see what protection does it have and what protection does it not have. Family is the bedrock of civilization. There's no question about it. And the fact that we have forgotten this and we don't give the family protection is going to mean the collapse of our civilization. La familia es sin duda el fundamento de la sociedad y el hecho de que no se le dé el papel que tiene va a significar el colapso de nuestra civilización. I'll give you an example. I'm living in Hungary this summer working on a fellowship. Last week, the conservative government of Hungary proposed a law that would forbid propaganda about gender ideology for children. Te doy un ejemplo. Este verano estoy viviendo en Hungría y la semana pasada el gobierno conservador propuso una ley que prohibía la propaganda sobre la ideología de género a los niños. Well, all the left screamed, this is hate, this is censorship. How can we do this? But I give credit to the government of Hungary. They know that children must be protected from this ideology that destroys families. Toda la izquierda en ese momento gritó, pero bueno, esto es obvio, ¿cómo va a pasar esto? Sin embargo, es normal lo que piensa el gobierno y tiene su legitimidad porque sabe el peligro que tiene el hecho de que llegue esta información a las familias y a los niños. I believe that most parents are very uncomfortable with this sort of ideology, but they're terrified to speak up because they're afraid of being called bigot, homophobe, a fascist. Creo que los padres se sienten muy incómodos con esta ideología, pero tienen miedo de que les llamen raros, homófobos, etc. But if we don't stand up, we're going to lose the family. And if we lose the family, we will lose the civilization. It's as simple as that. Can you repeat that? Sorry. Yeah, I said, but if we don't stand up, then we will lose the family. And if we lose the family, we will lose our civilization. Pero si no nos enfrentamos a ello, vamos a perder la familia y vamos a perder nuestra civilización. Eso es lo que pensamos aquí. Sin embargo, nos enfrentamos a una sociedad, a un ambiente social, más que un ambiente social, algo ideológico y manipulado, que quiere imponer esa diversidad familiar, esos distintos modelos. En España, hace un par de semanas, la ministra Belarra anunció una ley de diversidad familiar. Y no solo eso, sino que previamente tenemos sobre la mesa una ley de protección de la familia en la que de lo que hay que proteger a los niños es de sus padres. Una ley que está plagada de ideología de género. Y luego We think the same, but nowadays we're facing a society, a social environment, ideological and manipulated, that wants to impose diversity in what this so-called family models. In Spain, for example, last week, the Minister of Social Rights has already announced a law of familiar diversity. And previously we had a law for protecting the families, but the protection was for the kids from their parents, okay? Por eso, mi pregunta es, ante esa diversidad familiar que se pretende imponer, ¿todos los modelos son iguales? ¿Todos sirven igual a la persona y a la sociedad? ¿O claramente no?
So in this diversity, do you think that all these familiar models are for the development and survival of this West society, or are at the service of the men in the society? Are at the service of the men. So do you think that for the development and survival of the West society, all these models are a service both for the men in society? No, look, if everything is a family, then nothing is a family. Si todo es una familia, nada es una familia. This month in the US, one of the most popular TV shows for children featured a song for children celebrating the great diversity of families. Este mes, uno de los programas de televisión más famosos para los niños tiene entre ellos una canción que celebra la diversidad de las familias. So they're propagandizing little children to believe that there's no such thing as an ideal family, that anything and anybody can be a family. Entonces están enviándoles la propaganda a los niños de que no hay una familia ideal, sino que cualquier cosa y cualquiera puede formar una familia. So, well, we have to ask the question, what is family for? The purpose of a family is to raise children and make children capable of living strong, independent lives and raising children of their own. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de la familia, para qué está la familia. Está para criar niños capaces de crecer y enfrentarse al mundo para luego criar sus propios niños capaces de enfrentarse al mundo. And it's not only the left-wing ideologues who are doing this. 10 years ago, I went to an evangelical Christian university, a conservative university, to give a speech. No solo la izquierda la que está participando de esto. Hace 10 años me invitaron a dar una ponencia en una universidad evangélica protestante, conservadora. I asked the professors, what is the thing that concerns you most about your students? And one of them said, I worry that they won't be able to form strong families. Le pregunté a uno de los profesores qué era lo que más le preocupaba de sus alumnos. Y uno de ellos me dijo, lo que más me preocupa es que no sean capaces de formar familias fuertes y sólidas. I said, why not? This is a conservative Christian university. And the professor said, because most of these kids have never seen a strong family. Le dije, ¿por qué no? Están en un ambiente de una universidad conservadora y cristiana. Y me dijo, bueno, porque es que la mayoría de estos niños no han visto en su vida una familia tradicional. This made me realize what a bubble I live in, because I came from a strong family, and most of my friends are leading strong families. Entonces esto me hizo ver que yo vivía en una burbuja, porque vengo de una familia sólida y la mayoría de mis amigos vienen de familias bastante sólidas. Now, all this was happening before gender ideology became a big propaganda thing in American society. This collapse of the family was happening because we live in a society and a culture that no longer values the family. It only sees the family as one more venue for self-expression. Esto pasó antes de que empezara la ideología de género en Estados Unidos. Y pasaba porque empezábamos a vivir en una cultura, en una sociedad que no valoraba la familia más que como un escenario de la propia expresión. In my book, Live Not by Lies, I tell the story of a young Catholic woman in Hungary who said to me that she can't even discuss the struggle she has with her husband and with their little boy with her friends, because as soon as she says, my husband and I have trouble, or I'm struggling with my son, her friends say, leave your husband, put your son in daycare, you've got to be happy. She said, I am happy, but sometimes a happy life even has struggles, but they don't understand that life involves struggle. En mi libro hablo de la historia de una joven húngara que me contaba que no podía compartir los problemas que tiene en su matrimonio y con su hijo, con sus amigas, porque cada vez que los comentaba, sus amigas le decían, bueno, pues deja a tu marido y invita a tu hijo a una guardería. Y así sé feliz, vive tu vida. Y ella decía, bueno, es que soy feliz, pero tengo problemas, ¿no? Estamos en una generación que no entiende la vida con problemas, que no entiende la vida con un sufrimiento.
Now, this is happening in a country that does not have a gender ideology propaganda problem. But it's still happening. And it's happening because this generation, this post-communist generation, was raised with the values that come through the internet and through consumer society that tell them the most important thing in the world is being personally happy. Y esto pasa en Hungría, que es un país en el que todavía está surgiendo la propaganda de la ideología de género. Y pasa en esta sociedad postcomunista porque es una generación que está creciendo guiada por los valores que encuentran en Internet y en los medios de comunicación, que están guiados por una sociedad consumista que solo les llama a vivir una vida cómoda y sin problemas. And they define happiness as the absence of suffering and the absence of anxiety. Well, that's not possible in real life. But this is what these young people think. And so if that's their idea, they will not be able to form a stable family. Y definen así la felicidad como una vida sin tristeza y sin problemas, lo que es imposible, ¿no? Entonces, si piensan así las generaciones jóvenes, es imposible que piensen en formar una familia sólida. All family requires sacrifice, a sacrifice in love. And if we, in our society, don't honor that sacrifice and present it as an ultimate good, then we will not see the next generation able to form strong families. Todas las familias conllevan un sacrificio, ¿no? Un sacrificio por amor. Y si nosotros no valoramos ese sacrificio como algo bueno, es imposible que las futuras generaciones sean capaces de formar familias. De hecho, usted habla en su libro de ese totalitarismo terapéutico en el que a lo que uno aspira es a ser feliz, a vivir bien, a no tener problemas, y huye del sacrificio. Indeed, you talk about this self-totalitarianism that aspire only to be happy with the struggle, with the problems, with the sadness and anxiety. Y sin embargo, eso es una vida que no es real. Como usted ha dicho, cualquier vida también implica, no solo cualquier familia, cualquier vida también implica sacrificio. ¿Cuáles son las virtudes que en la familia, como célula básica de la sociedad y célula de resistencia, no los retos a los que hay que hacer frente, sino las virtudes que se aprenden también, como la aceptación y el propio sacrificio en la vida de cada uno, ¿no? But that is not real. His life always has a sacrifice. So my question is, what are the virtues that we must learn in the family? Well, I think the most important one is to sacrifice for the others. Last week in Budapest, where I live, my cleaning lady was telling me about growing up very poor in Transylvania under communism. Creo que la más importante sería sacrificarse por los demás. La semana pasada en Budapest, que es donde estoy viviendo, la señora de la limpieza me contaba sobre su durísima infancia en Transilvania. She said she was 12 years old before she saw her first orange. And she said we smelled the orange, and then my mother peeled it and divided it among all the children in the family. One orange, divided it among all the children. And as the cleaning lady told this story, she started to cry, remembering the sacrifice her mother made of that one orange to give to all the children. Me contaba que fue a los 12 años cuando vio por primera vez una naranja y que recordaba perfectamente cómo la olió, se la dio a su madre y su madre la peló y la repartió entre todos sus hermanos. Y esta mujer, mientras me contaba cómo su madre repartía una naranja entre todos los hermanos, empezó a llorar. And the lesson that cleaning lady learned from her mother, she passed on to her children. Her husband left her with 2 small children, and she had to work as a cleaning lady all her life to put her children through college. Y la lección que esa madre le enseñó, ella se la pasó a sus hijos. Su marido la dejó teniendo a los niños pequeños, por eso tuvo que ponerse a limpiar.
y consiguió que sus hijos fueran a la universidad. It was a sacrifice of love. And she also learned in her family to love God above all things. Her father was once beaten so bad coming out of Mass by Ceausescu's secret police that they broke his leg in 3 places. Fue un sacrificio del amor. En su familia también aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas. Me contó también que a su padre le pegaron una paliza a la policía secreta de Ceausescu al salir de misa y le rompieron los huesos. But she learned by her father's willingness to suffer that God comes first. And so when she got older and she applied for the university, and the director of admissions at the university said, "You will have to have sex with me to get into the university," she said, "I chose to refuse a university education." So she chose to be a cleaning lady all her life to protect her own virtue and be faithful. Aprendió de su padre que Dios era lo primero. Y así cuando creció y solicitó una plaza en la universidad, el director le dijo que tenía que acostarse con él para poder entrar. Renunció a la plaza y renunció a una educación universitaria para ser una señora de la limpieza y mantener su virtud. Now, she told me this story because the previous weekend she had been visiting her mother in Transylvania in the country for the first time since COVID started. And she was trying to help me understand how much she loved her mother and how the sacrifices her mother made for the family and her late father made had formed her and taught her what she is supposed to do for her own children. Me contó todo esto porque justo el fin de semana anterior había ido a ver a su madre después de que el COVID empezara. Y me lo contaba para que yo entendiese cómo quería a su madre y la cantidad de sacrificios que habían hecho sus padres y todo lo que le habían enseñado para que había hoy podido enseñar también a sus hijos. I did not grow up poor like that, but it was a working class family where my parents made big sacrifices for me and my children. And I'm so grateful to God for what my parents did and how they taught me what to do for my children. Yo no crecí en una familia pobre. Mis padres eran de una familia de la clase obrera y agradezco todos los sacrificios que mis padres y yo hicieron por mis hijos. We also learn in the family the virtue of serving others. There's a story in my book where Camilla Benda talked about reading stories to her children, and she read them Tolkien, Lord of the Rings. I asked her, why Tolkien? And she said, because we knew that Mordor was real. También aprendemos a servir a los demás, ¿no? En mi libro hablo de una historia que me contaba, de una anécdota que me contaba Camila Benda sobre que leía historias a sus hijos y les leía a Tolkien. Y yo le pregunté que por qué leían a Tolkien y me decía, porque ellos saben que Mordor existe. What she meant by that is her little children could not understand communism. They couldn't understand Marxism, but they could understand elves and hobbits and the fellowship of the ring fighting evil together on this mission. Lo que quería decir es que sus hijos no podían entender ni el marxismo ni el comunismo, pero sí entendían que los elfos y los hobbits y los hombres se aliaron para luchar contra el mal. And because they could understand that story, the children understood by analogy that the fight that their parents and their parents' friends in the dissident movement were engaged in was like the Fellowship of the Ring. And this is how this amazing family, this mother, educated her children to be dissidents, to stand up for what is right against the evil of totalitarianism. Y porque entendieron eso, entendían la lucha que llevaban a cabo sus padres y los amigos de sus padres. Entendían que la lucha del movimiento disidente tenía mucho que ver con la lucha de la comunidad del Anillo contra el mal. Now, here's something interesting about that family. Most of the Catholic families in communist Czechoslovakia turned into their own homes. They kept their heads down. They didn't want trouble. The Bendas believed that it was their obligation as Catholics to be as public as possible, to speak up for justice. And they taught their children that you have a Christian obligation to speak out against injustice.
Es interesante porque la mayoría de las familias católicas en la Checoslovaquia comunista lo que decidieron fue irse a su casa, bajar la cabeza y esconderse. Pero los vendas entendían que ellos tenían una obligación cristiana para enfrentarse al régimen y enseñaban a sus hijos que tenían que ser lo más público que pudiesen y mostrar su postura en público. Today, all of the Venda children are adults, and they're all involved in public life in Prague because of the example their parents gave them to love God, to love family, and to serve others. Hoy todos los hijos de los vendas son adultos y están todos comprometidos con la vida pública, porque aprendieron a amar a Dios, a amar a los demás y a servir a los demás. Ese sacrificio por los demás, todo ese aprendizaje en la propia familia y que va a trascender a la familia, casa mal con una sociedad hedonista e individualista. Casa muy bien con una sociedad que pone el acento en la familia. So that sacrifice on learning that we were talking about doesn't fit at all with the individualistic society that we're living nowadays. Esa presencia en la vida pública, que creo que es absolutamente propia de la Asociación Católica de Propagandistas, que colabora en la organización de este acto, también muy propia de One of Us, que también colabora en este acto, y en definitiva del pensamiento cristiano, hace que esa concepción de la familia como lugar de acogida, de entrega y de aprendizaje sea absolutamente fundamental en el desarrollo de la sociedad. So that presence in the public life that you were talking about is very in line with the association Propagandistas that organizes this event, as well as One of Us, and forms and shapes the Christian knowledge. But this concept of family as a welcome place and loving place. Ahora bien, es cierto que se vive una ofensiva tremenda a la familia, desde luego en España, a través de su legislación y de ese ambiente social. Pero mi pregunta es, usted que nos cuenta la experiencia que le cuentan otras personas y que está plagado su libro de estas experiencias, este es un fenómeno globalizado, ese ataque a la familia. Mañana abordaremos esto también con el presidente del Frente Nacional en Defensa de la Familia en México, el profesor Rodrigo Iván Cortés, y con el director de uno de los institutos de la familia de una universidad chilena, la Universidad de San Sebastián. Me da la sensación de que esa ofensiva es globalizada, es al menos en todo el mundo occidental. So, but it is true that we live, especially in Spain, this as an ongoing offensive in the Spanish legislation and society. But my question is, do you think that this is a problem for the West, or even that it transcends until what recently was the West culture and tradition? They were tomorrow talk furtherly with the director of the University of San Sebastián and the president for the Frente Nacional of Mexico. Yes, of course, this is a globalist revolution. The global elites are pushing the same ideology throughout the whole world. Some countries, in Africa, for example, they have more to resist it with. Muslim countries can resist it more, but make no mistake, this is a global project to completely reshape the family away from what we as Christians understand it must be. Sí, sin duda es una revolución global, ¿no? Las élites globales están expandiendo la ideología. Quizá África, algunos países musulmanes de África pueden resistirlo más, pero también van a tener que combatirlo, porque es un proyecto que va contra la familia y contra la idea tradicional de familia que nosotros los cristianos tenemos. We have to keep in mind, it's not only governments doing this. It's not only NGOs doing this. This propaganda is coming from Hollywood. It's coming from
the music industry. It's coming from advertising. We are being besieged on all sides by this anti-family propaganda. No tenemos que olvidar que esto no es solo una cosa del gobierno, es una cosa que se está haciendo desde Hollywood, en la industria de la música, en la publicidad. Se nos está sumergiendo en esta ideología. Pope John Paul II called it the culture of death, and that's exactly what it is, but it presents itself as progress, as enlightenment. But look around you, our societies are dying, our countries are dying. We are not replacing our population because we have ceased to value the family. San Juan Pablo II lo llamaba la cultura de la muerte. Es una cultura de la muerte que se nos presenta como el progreso, como la ilustración, el futuro. Pero sin embargo no hay más que mirar alrededor y ver cómo nuestros países están muriendo, nuestras sociedades están muriendo, porque estamos desvalorizando a la familia. I think one of the best things that we as Christians can do to fight this is to encourage each other to build a culture of life. And that means welcoming big families and learning how to help each other support these big families. It's a radical thing to do today, but if we want to guarantee a future for our children and a future for the faith, we have to do this, even though it's going to cost us a lot. Creo que lo mejor que podemos hacer es animar a todos a crear una cultura de la vida, una cultura que abogue por las familias numerosas. Quizá es algo bastante radical para vivir hoy en día, pero creo que es lo que tenemos que hacer si queremos asegurar un futuro seguro para nuestros hijos. In Hungary, I have been surprised to see that the government has a policy of paying families to have more children and making it easier for them economically if they have more children. This is government policy trying to turn the birth rate around. They have had some modest success, but at least it's something. And I think that we all need to be looking more seriously at this. En Hungría me ha sorprendido que el gobierno tiene una estrategia que es pagar a las familias para tener más hijos, para así, de alguna manera, luchar contra la baja natalidad. Puede que esto tenga un éxito bastante modesto, pero me parece que esto ya es un avance. But in the end, you can't pay somebody enough to have a child. They have to want to have a child because it is a great good. And in the past, all of our families were much poorer than people are today, and yet they welcome children. What did they know, our ancestors, that we have lost? Al final no hay dinero que consiga que alguien quiera tener un hijo, ¿no? La persona tiene que querer tener un hijo. Si miramos hacia atrás, nuestros padres eran mucho más pobres que las familias que tienen ahora solo un hijo. Pero ¿qué sabían ellos que la generación de ahora ha olvidado? My first child was born in 1999. My sister, who had 2 children then, called me in New York where I was living and said, Rod, you and Julie, my wife, you are about to lose a lot of your freedom, but you can't imagine how much you're going to gain with this child. There's no way for me to explain it to you. You just have to wait and see for yourself. And she was right. We lost so much of our freedom, but what we gained with our boy, it was a joy that I can't describe. And we have to start telling these stories, these joys to young people so they won't be so afraid to lose their liberty. Anything worth having requires sacrifice. Mi primer hijo nació en 1999 y recuerdo que mi hermana me llamó a Nueva York, que donde estaba viviendo ahora, y me dijo, tú y Julie, mi mujer, vais a perder mucha libertad, pero no podéis imaginaros, o sea, yo tampoco os puedo explicar lo que vais a ganar con este niño. Y madre mía, tenía razón, ¿no? La cantidad de cosas que nos ha traído nuestro hijo. Entonces yo creo que hay que hablar de esta alegría, ¿no? Hay que contarles a los jóvenes todo lo bueno que trae un hijo. I'll tell one more quick story. In my book, The Benedict Option, I wrote about a community in Italy, a Catholic community called the Tipi Loschi. And I asked them, how will you keep your children when they grow older? How will you keep them living around
this town. And they said, well, we can't force them to, but we want to show them such a life of joy here in family and in our community of families that they choose to come back. I think really that's the only solution for all of us, is to live a life of such joy in family and in community of families that our children would rather have that as for their lives than to go to the big city and get rich and live a lonely life without children. En mi otro libro, La opción benedictina, hablo de una comunidad italiana, los Cipiloschi. Yo les preguntaba, ¿cómo vais a conseguir que vuestros hijos quieran seguir viviendo aquí en esta ciudad? Y ellos me contestaron, bueno, no es algo que podamos nosotros forzar, tenemos que enseñarles que esto es vivir una vida alegre y plena en comunidad. Y creo que esto es bastante clave, ¿no? Enseñar que la vida en comunidad es alegre y plena para que la gente joven no tenga la aspiración de irse a la ciudad y hacerse millonarios. No sé si millonarios. Me quedan dos preguntas y como una ya la hemos abordado, me voy a centrar en la última. También para que si alguien quiere comentar algo a través del chat, que veo que de momento no hay muchas sugerencias, pero en cualquier caso también los que están aquí presentes, si quieren hacer algún comentario, que ya veo que el profesor Gallego claro que quiere, me extrañaría que no quisiera. En cualquier caso, una de mis preguntas, perdón Inés, Sí, una de mis preguntas era sobre el suicidio demográfico, que creo que ya hemos hablado sobre ello al mencionar esta falta de natalidad. So we only have 2 questions left. These are my last questions because some of my questions we have already discussed them, and I want to leave time for the people here or the people in the chat to ask some questions. One of the questions was about the demographic suicide that we kind of discussed in the previous question. So I'm going to go over the last question. La otra, y para ir terminando, es si en esta sociedad nuestra, esta familia cristiana, heterosexual, fecunda, acogedora, expansiva, es una especie en peligro de extinción. Y si no lo es, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que la respuesta es muy significativa si la fe es un elemento fundamental en la pervivencia de esta familia y de este modo de vida. So my question is, this Christian family, heterosexual, fruitful, welcoming, and expansive, is it an endangered species? And if not, what can we do so it doesn't become an endangered species? And the other question that I think the answer is really important too, is it faith a basic element in the strengthening of the family and society? 6 years ago, I spoke to a professor, an American professor, who had just completed a study for the European Union. The European Union wanted to know, is it possible to raise the birth rate without religious conversion? Completed his study and said, I told the EU, no, we don't have any record or any example in history of a recovery of the birth rate without religious conversion. Brussels did not want to hear that, but that's what he found. Hace 6 años tuve una conversación con un profesor norteamericano que acaba de terminar un estudio para la Unión Europea. Y lo que querían saber los europeos era si se podía aumentar la natalidad sin contar con una conversión religiosa. Y la respuesta es radicalmente no. So that answers your second question. We have to have a recovery of Christianity, and a real Christianity that sees the production of the next generation as part of God's gift to us and also our responsibility to God. Y la respuesta a tu segunda pregunta es que sí. Yo creo que sí que hay que recuperar el cristianismo, ¿no? Esa sociedad cristiana que consiga ver a la familia como un don divino. But the fact that the traditional Christian family, as you described it, is becoming an endangered species makes it tremendously difficult
to teach our children that this is the right thing to do, that making this sacrifice for the next generation is the right thing to do. Sin embargo, el hecho de que la familia, como tú has dicho, está en peligro de extinción, lo pone muy difícil, ¿no? Poder enseñar a nuestros hijos que sacrificarse para tener una familia es lo que hay que hacer. We live under the tyranny of choice in this society. You can choose to be a parent or not. You can choose to be a spouse or not. You can choose to be a woman or a man or not, etc., etc. This is madness. Vivimos en la tiranía de la elección, ¿no? Se puede elegir ser padre o no ser padre, se puede elegir ser esposo o no ser esposo, se puede elegir ser un hombre o una mujer. Esto es una completa locura. Now, it's true that we're not forced to marry. I don't want to live in a society where you're forced to marry, but my point is that we have gone too far the other way, and we don't teach the next generation that marriage is the expected thing, that to take your part and to mature into adulthood is to prepare to marry and to have children. We have rather created a society in which young people think they can put off forever making the decisions to marry and to have children. And they don't think it's important. Rather, they think that their own happiness is important, and their happiness is fulfilled by their personal choice. Es verdad que tampoco es una obligación casarse, ¿no? Pero sí que nos enseña que el matrimonio es quizá lo que se espera de uno en la sociedad, que tome su responsabilidad y contribuya a su manera en la sociedad. Ahora mismo estamos viendo cómo las generaciones jóvenes esperan hasta el infinito para empezar a tener una familia, ya que priorizan su propia felicidad, que está basada en estas comodidades y esta vida fácil. And the professor I spoke about at the beginning of the answer, he told me 6 years ago that losing exclusive heterosexual marriage was a big problem. You know, gay marriage is a big problem, but it's not the worst problem. By far the worst problem, he said, is if transgenderism becomes mainstream in society. I said, why would that be the worst problem? He said, because if people cease to believe in the sex binary, then they won't reproduce the next generation. They will be lost in confusion for most of their lives past the fertility age. El profesor del que hablaba al principio de la pregunta, que me enteré hace 6 años, me dijo que perder la exclusividad del matrimonio heterosexual por el matrimonio homosexual no era el mayor problema, sino que los transgénero era que algo, o sea, que el transgénero se hiciera, la transexualidad se hiciera algo como era quizá el mayor problema. Yo le pregunté que por qué. Y me dijo que si la gente dejaba de creer en la sexualidad binaria, dejaba de creer en la propia sexualidad y comparte con el otro, pues sería un problema para las sociedades de la civilización futura, porque estarían confusos y no sabrían quién es. With my generation, the big question was, shall I get married? With my kids' generation, the big question is, am I a man or a woman? Go ahead. En mi generación la pregunta era, ¿mi caso o no mi caso? Y la generación de mis hijos es, ¿soy un hombre o soy una mujer? And this crazy ideology is creating a sterile society, a society that can't even understand basic biology, much less submit to it. You know, we think that we can control reality by our own will, but nature will teach us in a very harsh way that that's not true. Esta ideología está creando una sociedad estéril, ¿no? Una sociedad que no entiende la sexualidad básica. Y nos creemos que controlamos la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza nos va a enseñar una lección de una manera quizá un poco cruda. One last thing, and then we'll go to other questions. You asked if faith is a fundamental element in strengthening the family and society. I think if we have to convince young people that babies are good, then we are already very close to losing the war. But as Christians, we accept without
we accept dogmatically that babies are good because they're given from God. And I think that within Christian families, we need to emphasize that very strongly because in my country, at least, it's become normal for even Christian families, young people to say, well, maybe we'll have kids, maybe we won't have kids, it depends. And we don't want to violate the freedom of the family, but, it really worries me if it becomes simply a matter of choice and one choice is as good as the next, then people will choose the easier thing. The easier thing is to save your money and not have kids. Use the money instead on vacations. Una última cosa antes de que pasemos a la última pregunta, sobre lo de que la fe es un elemento clave para reforzar la familia en la sociedad. Creo que sí, pero si nos ponemos en la premisa de que tenemos que convencer a los jóvenes de que los bebés son buenos, estamos muy cerca de perder la batalla, ¿no? Porque creo que para nosotros los cristianos los bebés pues, es algo bueno, ¿no? Porque es una cosa que viene de Dios y hay que recibir con las manos abiertas. Pero en las familias cristianas hay que quizá enfatizar todavía más que los bebés es algo bueno. En Estados Unidos está pasando que incluso en las familias cristianas se plantean los hijos, bueno, no sé si vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos, y quizás si esto se generaliza las personas van a tomar la opción más fácil. ¿Y cuál es la opción más fácil? Pues ahorrarte el dinero, gastártelo en vacaciones y no tener más problemas. Now you're starting to see people in their 20s and 30s choosing not to have children, but they call their dog or their cat their fur baby. It's bizarre. Empezamos a ver en las generaciones de la gente de 20, 30 años que no tienen hijos, pero sí que tienen un bebé mascota, ¿no? Su perro o su gato. Sí, un desastre. El profesor Gallego iba a hacer una pregunta, pero como Jimena nos preguntaba sobre la ideología de género, yo creo que el profesor Dreher ya ha contestado en parte. Decía Jimena, ¿cree que la ideología de género, que ha ganado tanto espacio en el mundo, será revertida en algún momento de la historia? Bueno, yo creo que precisamente lo que nos ha dicho el profesor Dreher viene a poner las pautas o por lo menos esa hoja de ruta para revertir en la medida de lo posible, al menos en estas comunidades, esa ideología de género. Desde luego, So one of the questions she said that you're not going to answer because you've already answered it is, do you believe that the gender ideology is going to be reversed sometime? And she's saying that she thinks, yes, that you came here to give us a deadline to fight against it. Yeah, should I answer? I don't know. It was not a question, no era una pregunta, ¿no? Because you've already answered some of it. Well, I think it will be reversed eventually because it goes against nature and it can't last forever, but there will be a lot of destruction before we give up on this. I mean, the Soviet Union lasted for 70 years before it collapsed. Creo que sí, que va a ser revertida porque es una cosa que va completamente contra natura, pero también vamos a sufrir mucha destrucción antes de que esto ocurra. Hay que pensar que, por ejemplo, la Unión Soviética duró 70 años antes de que esto. And included, part of the destruction will be the destruction of individual families. I'll give you an example. In the US now, there's a story about a Muslim father in the state of Washington, very liberal state. His son has autism, his teenage son has autism. And the autistic boy decided one day, I'm a girl. And they took him to the hospital. The boy told the doctors, I think I'm a girl. The doctors told the father, you have to accept your daughter and must begin your daughter's gender transition. Parte de la destrucción va a pasar por las familias individualmente, ¿no? Hay una historia que en el estado de Washington, que es un estado bastante liberal, un padre musulmán que tenía un hijo autista, un día su hijo se levantó y dijo que era una chica. Entonces el padre le llevó al hospital y los médicos le dijeron, bueno, pues ahora tienes que aceptar a tu hija y empezar su proceso de cambio de sexo. In that state, Washington, the law allows the state to take away a child 15 years old, who's 15 years old, away from the parents if the child wants to change their gender and the parents are against it.
So what the father did, he knew this was true. So he told the doctors, yes, I will take my daughter to a gender clinic next week. He, in fact, packed the family up and moved out of the state to escape. And this is a true story. But this is how radical some of these laws are against the family. They're willing to take a child away from their parents for gender transition. En el estado de Washington, la ley permite que apartar a un niño de 15 años que quiera cambiarse de sexo si sus padres están en contra. Entonces, como el padre se sabía esto, les dijo a los médicos que perfecto, que empezarían el proceso la semana siguiente, y lo que hizo fue hacer las maletas y cambiar de estado. Hay que darse cuenta hasta qué punto llegan a ser radicales estas leyes. And we have much more common than that are policies within school systems around the country where they have an official policy where if a child says, I am transgender, no matter how young, the school will not tell the parents without the child's permission. So you have a conspiracy of teachers, of administrators at the school, and others to hide this from parents, even as at the school they're treating the child like the opposite gender. This is a matter of formal policy. También existe algo más común, ¿no? Que las políticas en los sistemas escolares en Estados Unidos, algunas establecen que si un niño, da igual lo pequeño que sea, dice que es transexual, el colegio tiene permiso para no contárselo a las familias, ¿no? Entonces se crea una conspiración de profesores y personal administrativo que esconde esto a las familias y en el colegio le tratan como un sexo y en las familias de otro. In Hungary, I was telling some Hungarians this story, and their faces just were so shocked. They said, don't you Americans see what's happening? This is what the communists did to us. They tried to come between our children and us to control us all. And yeah, that's what's happening. And that's what I'm trying to wake people up and make them understand. This so-called compassion for transgender kids is really about totalitarian destruction of the family. En Hungría contaba yo esa historia y las caras de los húngaros eran de, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? No ven lo que les están haciendo. Es exactamente lo que nos hicieron los comunistas a nosotros. Controlar a nuestros hijos y a partir de ahí transformar toda la sociedad, ¿no? Y yo dije, sí, es lo que está pasando y eso que estoy intentando yo remediar, ¿no? Despertar a la gente para hacerles ver que esto es solo es el totalitarismo intentando destruir a la familia. I have to say that one of the most important things that any family can do to protect their children from this is keep them off the internet and do not give them smartphones. This is where all this propaganda is coming from, by parents giving their children free access to the internet and smartphones. I hear this over and over and over from teachers and other parents. Luego otra cosa que quiero decir es que quizá algo muy importante que deben hacer las familias es no dejar que sus hijos tengan acceso libre a la internet, ¿no? Ahora con los smartphones tienen acceso a todo y es algo que escucho de profesores y de padres aterrados. It is extremely difficult. I have 3 children of my own. This is extremely difficult. But what choice do we have when you see the evil that's out there trying to get to our children? And when you talk to people who have suffered this in their families, and they will say, if only I had known, then you realize this is real. And that as difficult as it is to make these decisions and stick by it, we have no choice if we want to defend our children. Es algo muy difícil. Yo tengo 3 hijos y puedo decir que es algo muy, muy difícil. Pero ¿qué elección tenemos, no? Si vemos que el mal está acechando a nuestros niños. Y cuando ves las familias en las que están teniendo estos problemas, muchas veces te dicen, si lo hubiera sabido, pues lo hubiera parado, ¿no? Pero es algo muy complicado, pero quizás es lo único que tenemos que hacer, que podemos hacer si queremos proteger a nuestros hijos. At lunch today, I was talking with a new Spanish friend, and he showed me an interview that one of the top creators of kids shows on Netflix gave. She's a lesbian, and she admitted openly that she's trying to put in gender ideology messages into children's programming. This is real. It's happening. And if we as parents
are too cowardly to open our eyes to what's happening and to fight back and defend our families, then we have no excuse. Hoy he comido con un amigo español y me ha enseñado que una de las directoras de Netflix se llama Gabe, ya ha dicho públicamente que es lesbiana y que está intentando meter ideas lésbicas y homosexuales en la programación de los niños. Y esto es real y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si nosotros como padres somos demasiado cobardes para enfrentarnos a esto y tomar una decisión, no tenemos ninguna excusa. This is one reason it's totalitarian. In the Soviet Union, after the revolution, the Soviets tried to make everything political. Well, the Soviet chess club said, wait a minute, we want to keep chess for the sake of chess. Don't make chess political. The government said, no, no, no. After the revolution, everything has to be for the revolution. Everything has to be political. Well, in the same way now, nothing is seen as neutral by these revolutionaries. They want to infuse everything with their revolutionary values. Por ejemplo, en la Unión Soviética todo se convirtió en político, ¿no? Y estaba el club de ajedrez y dijeron, bueno, pero el club de ajedrez no es político. Y en la revolución nos dijeron, no, después de la revolución todo tiene que ser para la revolución, todo tiene que ser político. Porque para ellos nada es neutro, ¿no? Y quieren impregnar todas las instituciones de la revolución. Precisamente por eso es totalitario. Profesor Gallego, ¿quería usted hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer su presencia y su valor para difundir y exponer la verdad en muchos sitios y con muchos medios. Así que lo primero de todo, muchas gracias. First of all, thank you very much for your courage spreading the truth in media and here. Y serían dos preguntas. La primera, usted al principio de su intervención nos ha dicho que estamos en una sociedad totalitaria. Y yo que estoy de acuerdo con usted, al mismo tiempo no dejaba de sorprenderme y de no puedo entrar en shock de que alguien tan abiertamente pueda decir que estamos en una sociedad totalitaria. Porque yo creo que todavía no estamos concienciados ni mentalizados de que esto es así. No sé, desde luego en España, no sé, y esta es mi pregunta, si en Estados Unidos ustedes ya son mucho más conscientes de que esta sociedad es totalitaria. I have two questions. The first one is that you at the beginning said that we're living in a totalitarian society. So I agree with you, but at the same time, I was so surprised, I was kind of shocked to see someone saying this so openly. Because I believe that here, at least here in Spain, we're not aware of this. And I don't know if in the States you're starting to be aware of this totalitarian society that we're living in. Mi segunda pregunta es, durante toda su intervención hay dos elementos en juego. Uno es la ideología y otro es la decadencia. En algún momento parece que primero pone el foco en que primero fue la decadencia de las familias, la decadencia de la fe, y vino la ideología y la ideología se hizo fuerte gracias a esta decadencia. Pero, por otro lado, la ideología también provoca decadencia. En su opinión, ¿cómo se relacionan decadencia e ideología? Y, en cierto modo, ¿qué es peor? Si la decadencia o la ideología, ¿y cuál es más difícil de combatir? And my second question, during your whole speech, you were talking about two things, ideology and decadence. First, you said that it came the decadence of families and then faith, and then the ideology reinforced that decadence and was also decadence. And then how these two combine, and what of them is worse, and what of them is harder to fight against?
Well, hang on. Well, to go to your first question, observation, it's shocking in America to talk about this as a soft form of totalitarianism. And the only reason I call it that is because that's what people who grew up under communism and escaped to America are now telling us. Para contestar a su primera pregunta, es chocante hablar de esto, del totalitarismo suave en Estados Unidos, pero la única razón por la que yo la llamo así es porque es como la llaman la gente que vivió bajo el régimen comunista. It was shocking to me when I first heard it 5 or 6 years ago from a doctor whose mother was telling him this. She had spent 4 or 6 years in a prison camp in the 1950s in Czechoslovakia because she was a Catholic. And she told her son, the things I see happening in America now remind me of what happened when communism first came to my country. Fue chocante para mí la primera vez que lo oí hace 5 o 6 años, cuando un doctor, o sea, la madre de un doctor se lo estaba diciendo y estaba contándole cosas sobre la experiencia que tuvo en los campos de concentración en los años 50 en Checoslovaquia, en los que estuvo por ser católica, ¿no? Y le estaba contando estas cosas porque le decía, es que ahora veo en Estados Unidos cosas que vi cuando llegaron los comunistas a nuestro país. I thought when I heard this, well, that's really alarmist. Maybe she's just an old lady who watches too much TV. But when I would meet people in America who came to the US from the Soviet Union or from communist Eastern Europe, I would ask them, are the things you are seeing happen in America today, does it remind you of what you left behind? Every single one of them said yes. And if you talk to them long enough, they will be so angry that Americans won't believe them. Yo al principio pensé que era un poco alarmista, ¿no? Que quizá esta pobre mujer veía mucho la televisión y por eso decía estas cosas. Pero cuando empecé a hablar con gente que venía de Europa del Este, me decían lo mismo, ¿no? Me decían que sí, que era exactamente lo que ellos habían vivido. E incluso se enfadaban muchísimo de ver la actitud de los norteamericanos frente a esta realidad. Today in Madrid, I spoke to a young woman who escaped Venezuela to come here. And she said the exact same thing. She had tears in her eyes saying that she can't get any Spanish people to believe her that this is a danger that could happen here in Spain. And she says, I feel that Spanish society is moving this way, and I'm so afraid to think that I might have to escape a second time. Hoy en Madrid, una mujer que había huido de Venezuela me contaba lo mismo, llorando, ¿no? Que ella no conseguía hacer creer a la gente que lo que estábamos viviendo aquí puede hacer que les pase lo mismo a los españoles. Y le aterraba la idea de pensar que iba a tener que huir por segunda vez. And what are these people seeing? They're seeing people losing their jobs because they offend against the ideology. They see people afraid to say what they really think. They see families being attacked and attacking each other over ideology, all the things that happened when communism first came. Now, this is not involving the state in most cases. This is involving companies and universities, but it's still happening. And we're still seeing the same change of the spirit of the American people to where everyone is afraid now, afraid of their neighbor, afraid of saying anything that could get them fired or denounced in public and to lose their reputation. Lo que esta gente había visto era gente que perdía su trabajo, gente con miedo de decir lo que pensaba, familias que se veían atacadas por el régimen. Y es todo esto lo que pasó bajo el comunismo. El totalitarismo que vivimos ahora no implica el Estado, implica más las universidades y las empresas. Pero está pasando, ¿no? Está pasando que todo el mundo empieza a tener miedo de su vecino, está pasando que empiezan a tener miedo de decir lo que piensan por no verse sin trabajo o privados de su libertad de expresión. The second question was about which is more dangerous and difficult to resist, decadence or ideology. And I think the answer is ideology, because decadence is not militant. You know, that you can have a decadent society where people are very passive, but in an ideological society, it's very militant.
So I see the left and the US and in Europe taking what we consider as Christians to be decadence and making an ideology of it and institutionalizing it in laws and in the practices of institutions like universities, like newspapers, and so on. That is a lot harder to fight. En su segunda pregunta me decía cuál de las dos es más difícil de combatir, si la decadencia o la ideología. Y yo creo que la ideología es mucho más difícil porque la decadencia no es algo que se milite, ¿no? Una sociedad ideológica es una sociedad muy activa. Es una sociedad, es una ideología de la decadencia en la que estamos viviendo. Impregna los medios de comunicación, las universidades, y eso es mucho más difícil de combatir. Somebody who is decadent, or I should say a society that's decadent, might recognize the good, but say we can't live up to the good. And that's bad, but that's very different from a society that takes decadence and holds it up as the good and says that everyone must be equally decadent or you will be punished. And that's what we're suffering with now. Alguien decadente es alguien que reconoce y se conforma con que no podemos vivir bien, ¿no? Pero es mucho peor la ideología porque hace de esa decadencia lo bueno. Y si no todo el mundo vive igual de decadente, esa persona es mala y tiene que ser atacada. I'll give you an example from my own profession, journalism. I'm 54 years old. I've been a journalist most of my life. I was the last generation of American journalists who were trained to approach our jobs to be fair, to tell both sides of the story, or all sides of the story, and to try really hard to be as accurate as possible and as fair as possible. Voy a ponerte un ejemplo desde el punto de vista de mi profesión, ¿no? Soy periodista, tengo 54 years old, 54 años, y soy la última generación de periodistas que ha sido educado y enseñado a abordar nuestro trabajo contando las dos versiones de la historia, ¿no? Contando la versión que más se acerca a la verdad. In my generation of journalists, we would have considered it decadent for a journalist to decide that truth doesn't really matter, opinion is the only thing that matters. En mi generación consideraríamos una cosa muy decadente decir que la verdad no es lo que importa y lo que realmente importa es la opinión de cada uno. Now, at the leading newspapers in the US, the New York Times, the Washington Post, and others, the younger generation in the newsroom has become very, very militantly on the left. They consider fairness to be evil, because if you're fair to someone who is wicked, then you're participating in their wickedness. Ahora en los periódicos más pujantes como New York Times, el Washington Post, toda la sala de prensa es radicalmente de izquierdas, ¿no? Y creen que la justicia es mala. Can you repeat the last idea? Yeah, they consider fairness, this professional principle of fairness, they consider that to be bad, because if you're fair to someone who's considered evil, someone on the right or a Christian, then you're participating in their evil simply by being fair to them. Que la justicia es mala porque si estás siendo justo con alguien que es blanco, que es religioso, estás siendo malo, ¿no? Porque estás participando de su mandato. So, and the older people who lead these institutions, these important journalistic institutions, they have no courage in the face of this young mob in the newsroom. So they capitulate. Y la gente mayor que dirige estas instituciones no tiene el valor para enfrentarse a la turba de la izquierda que va en contra de esto. So in this case, what began as decadence in the newspaper has hardened into a militant ideology that is driving out everybody who is interested in fairness. Y en este caso, la decadencia lo que ha conseguido es una ideología militante de gente que ataca o acaba con las personas que luchan por la justicia. And to be fair, I'll end with this. And to be fair about it, these young militants believe that what they are doing is morally correct. So in this way, what I would consider a principle of decadence has, by this ideology, been turned into something good and a strong policy in the newsroom. Y estos jóvenes militantes creen que esta ideología es algo muy buena, ¿no?
y tienen como principio la decadencia. Y han conseguido todos los periodistas que esta decadencia es ahora vista como lo bueno. Pues me quedan dos intervenciones que creo que ya han sido contestadas. La primera de ellas desde la Secretaría de Familia y Política Social de Valores España de la región de Murcia, que planteaba si es evidente, ¿no? Cuando uno ve algo que le perjudica, intenta corregirlo, cambiarlo, ¿qué ocurre y por qué no se hace así con esta cultura de la muerte y que se persigue? Bueno, creo que ya ha sido contestado. Y desde Argentina nos planteaban también si todos estos tiempos de pandemia no solo han favorecido o han perjudicado la relación familiar, sino también si han favorecido la cultura de la vida o de la muerte. Creo que también en cuanto a esa difusión de la falta de natalidad, etcétera, etcétera, bueno, pues ha contribuido más a desarrollar este punto. No me queda más que agradecer en primer lugar a Rod Dreher su presencia aquí y el habernos ilustrado sobre este tema, aunque ahora continuarán en otros eventos. Agradecer a la Federación Europea Bueno FAS, a la Universidad de San Pablo, a todos los asistentes que tengo aquí en el acto, reducido lógicamente por estos motivos de pandemia. A Inés. Y emplazarles porque mañana nosotros continuamos con una mesa sobre la misión y los retos de la familia en estas jornadas internacionales, también a las 5. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor Dreher, y hasta muy pronto.